Hola gente, Hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, un placer abrirles nuestra casa nuevamente. No podemos abrir el patio hoy porque tenemos un día lluvioso en Rosario, en donde vivimos, pero podemos abrirle nuestro comedor diario y en una sobremesa estamos charlando en familia y compartiendo nuevamente estas reflexiones para ser familias que multiplican lo eterno. Y en este día quisiéramos reflexionar un ratito con ustedes acerca de la familia y la iglesia. ¿Por qué es tan importante que revisemos nuestros conceptos y todo esto que venimos hablando en los videos anteriores? Porque nuestros hijos están siendo adoctrinados desde muy chiquititos por la televisión, por el internet, por sus amigos, por la escuela. Entonces es un mito que suele estar dando vuelta, una idea muy común, creer que nosotros debemos dejar que nuestros hijos crezcan y decidan por su cuenta. Y eso es un grave error porque ellos están siendo adoctrinados desde muy chiquitito. Por eso hoy estamos hablando acerca de qué es la iglesia y qué no es la iglesia, porque comúnmente pensamos que la iglesia son 4 paredes donde vamos a un lugar y en realidad no es que vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. ¿Es así? Así es. Bueno, entonces en este contexto es que queremos compartirle algunos pensamientos, algunas ideas, para que nos quede claro, y lo repito, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y eso abarca toda la iglesia de Dios en el mundo. Dios está construyendo un templo espiritual en todo el mundo, es una sola iglesia, somos el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo con una sola cabeza que es Cristo y está unido el cuerpo a la cabeza permanentemente. Por lo tanto, es muy importante que nuestros hijos desde muy chiquito entiendan esto y no se comprometan solo con una iglesia local, como si Dios estuviera solamente haciendo algo 2 horas de reunión una vez a la semana, sino que estén comprometidos con el propósito eterno y comprometidos con la iglesia global de Dios en toda la tierra. Por eso Denise nos va a leer para entender un poquito qué importante que es entender esto. En Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14, encontramos un episodio muy interesante. Dice a partir del versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense que Pablo está aquí confrontando al apóstol Pedro, nada más que un apóstol muy importante en la iglesia de ese momento. Había estado con Jesús, había estado en la crucifixión, había estado en la resurrección, y sin embargo Pablo lo tiene que confrontar 15 años después de empezar su ministerio con simular ante algunas personas y arrastrar a líderes como Bernabé, por ejemplo, en su simulación. Este es un tema muy largo que no vamos a abarcar hoy, pero sí es interesante que veamos como familia que podemos simular ser cristianos, podemos simular adorar, podemos simular ofrendar, podemos simular un montón de cosas, y eso le hace mucho daño a nuestra generación. Miren, si nosotros vemos en el libro de los Hechos, vemos que en Antioquía por primera vez se le llamó cristiano a las personas que se parecían a Cristo. Sin embargo, unos 50 años más adelante nada más, en el libro de Apocalipsis leemos que el apóstol Juan confronta a la iglesia por estar haciendo cosas y Cristo afuera golpeando la puerta para que lo dejen entrar. Si usted ve la realidad social hoy, va a ver que las personas ven a los cristianos y no quieren saber nada con Cristo. Y esta es una realidad triste y dura que necesitamos enfrentar. Y necesitamos en estos ambientes, en la casa, que sea el primer lugar donde nosotros no simulamos la vida, no simulamos ser cristianos, porque somos cristianos, somos la iglesia. No vamos a la iglesia 2 horas nada más a buscar que se manifieste una presencia de Dios o a que Dios nos toque de una manera, porque en realidad nosotros ya somos la iglesia. Elías nos va a leer Romanos capítulo 12 y vamos a entender un poquito más esto. Romanos 12:1 dice:
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Miren que aquí el apóstol Pablo está diciendo que nuestro cuerpo, nuestra vida es el culto a Dios. Nuestra vida tiene que ser ofrecida como culto a Dios. Ana Paula nos va a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que nos deja más claro esto todavía. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Miren qué interesante, aquí está diciendo que el templo somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a esto? Me acuerdo en Romanos capítulo 14 que el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la comida, porque había algunos líos si comer o no comer ciertas cosas. Y el apóstol Pablo le dice algo muy importante, le dice: el reino no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios no consiste en cosas externas, en lo que hagamos, cómo nos vistamos, qué comemos o qué no comemos, sino en una vida interna. ¿Cómo llegamos a todo este entendimiento? Y esto es importante que como familia lo entendamos. Si usted lee desde la primera hoja de la Biblia, en las Escrituras encontramos que Dios crea al ser humano, como ya lo hemos hablado en otros videos, para ser su expresión. Nos crea su imagen y semejanza para que seamos su foto, para que podamos expresarlo a Él. Y enseguida usted va a ir viendo en la historia que tenemos la historia de Abraham, donde Dios lo llama y le promete ser una gran nación para Dios. Y en la genealogía de Abraham encontramos a Isaac, y Isaac tiene un hijo, dos hijos en realidad, Jacob y Esaú. Y en Jacob, usted lee más o menos en el capítulo 30 de Génesis, pueden leer que Dios trata con Jacob, lo disciplina, lo procesa, le cambia el nombre y lo llama Israel, y se aparta un Israel para él. Dios busca una nación, crea una nación, forma una nación que fuera su expresión de su realidad, de su verdad, de su justicia. Pasan unos años y en el libro del Éxodo encontramos a los descendientes de Jacob, y Dios forma ese pueblo, lo lleva, lo saca de la esclavitud y pone en medio de ellos un tabernáculo, un lugar movible donde Dios iba a manifestar su presencia. En la época del rey David y del rey Salomón se establece la construcción de un templo, un lugar donde Dios iba a manifestar su gloria y expresar su gloria. Y así vemos como durante toda la historia la finalidad de Dios era darse a conocer. Y los profetas una y otra vez dicen: va a llegar el momento en el que estas tablas de la ley, en que todas estas cosas las voy a escribir en su corazón, voy a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne, haciendo referencia a todo lo que vivimos por obra de la cruz. En la obra de la cruz, el Cristo eterno que viene y se encarna como un bebé humano, como un niño humano, y vive expresando a Dios, manifestando a Dios. Él mismo decía: quieren ver al Padre, vean al Hijo. Y es el Cristo, este Cristo eterno que llega a la cruz, y por la obra de la cruz se imparte a cada uno de nosotros, y nosotros ahora somos la iglesia, porque ese fue el propósito eterno. Y si nosotros entendemos el propósito eterno, lo que vamos a estar haciendo es estar comprometidos con la iglesia local y con la iglesia global, porque la idea de Dios es que a través de nosotros, que somos la iglesia, Él se pueda dar a conocer y se exprese y se manifieste su vida. Sí, es muy lindo compartir esto y tomar dimensión de que esto tiene que ser primero una realidad en nosotros. Muchas veces nos preguntan: bueno, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago hago para que pasar de una idea a que sea una realidad en nuestras vidas? Y no dejamos de insistir en que quizás en una primera instancia es una provocación, es una intención, es algo que lo vamos a hacer quizás sin todo el entendimiento, pero que al crecer en obediencia a lo que sabemos que da resultado, que es vivir su vida en nosotros, esto va siendo cada vez más real y se transforma algo tan simple pero real para nuestras vidas y nuestras familias. Exactamente, porque la iglesia es Cristo siendo formado en nosotros. Si Cristo está siendo formado en nosotros cuatro, nosotros somos la iglesia, y vayamos a donde vayamos, vamos a ser la expresión de Dios, la expresión de su amor, de su justicia, de su gracia, de su misericordia, de su paciencia, de su bondad. Eso es la iglesia. Y somos miles y millones de personas en todo el mundo donde Cristo está siendo formado en nosotros, y somos la iglesia. Más allá de las cuatro paredes o los lugares donde podamos congregarnos como personas, la iglesia somos nosotros. Entonces, tengamos claro que no vamos a la iglesia, somos la iglesia.
Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga. Chau, chau. Nos vemos.